5 siglos atrás, Europa estaba en crisis, corrupción, oscuridad espiritual y un pueblo sin acceso a la verdad. Pero en medio de esa oscuridad, una voz se levantó para decir, volvamos a la palabra de Dios. Y sin imaginarlo, aquel llamado espiritual no solo transformó la fe, sino también la política, la sociedad, la educación y la economía de todo el mundo. Eso fue la Reforma Protestante, el principio de una nueva era. Antes de la Reforma, Europa era un continente bajo una sola voz, la del Papa. Pero cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Gutenberg en 1517, esa autoridad fue desafiada. Los reyes comenzaron a gobernar sin depender de Roma y nació la idea de soberanía nacional. El poder político ya no se justificaba por la religión, sino por el derecho del pueblo y la conciencia. Del conflicto surgió el Tratado de Westfalia en 1648, que estableció el respeto entre naciones y el principio de independencia estatal, la base del sistema político moderno. La reforma despertó la libertad de conciencia y con ella el camino hacia la democracia. La reforma no solo cambió reinos, cambió mentalidades. Al enseñar que todos somos iguales delante de Dios, rompió las jerarquías injustas del feudalismo. Nació una nueva visión del ser humano, libre, responsable y con dignidad ante Dios. Las comunidades empezaron a organizarse de manera más participativa, más solidaria. El trabajo, la familia y la comunidad se convirtieron en espacios de servicio a Dios. La sociedad se renovó desde adentro, impulsada por el principio reformador de vivir para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Lutero creía que un pueblo sin educación era un pueblo sin Biblia. Por eso impulsó la enseñanza universal. Niños, mujeres y hombres debían aprender a leer para conocer la palabra de Dios. De ahí nacieron las primeras escuelas públicas y los sistemas educativos de muchos países protestantes. La reforma democratizó el conocimiento. Los libros se multiplicaron, las imprentas se expandieron, las universidades florecieron. Leer dejó de ser privilegio de clérigos, se convirtió en derecho y deber de cada ciudadano. En otras palabras, la educación moderna nació del deseo de conocer la verdad de Dios. Se enseñó que el trabajo era una vocación divina. Cada oficio, desde el más humilde hasta el más alto, podía glorificar a Dios si se hacía con integridad. De esa enseñanza surgió la ética protestante del trabajo, fundamento de la economía moderna. El ahorro, la administración, la responsabilidad y la productividad se vieron como virtudes espirituales. Así nació un capitalismo con valores, no para acumular riquezas, sino para servir mejor a la sociedad y honrar al Creador con lo que se posee. La reforma enseñó que la prosperidad sin propósito es vanidad, pero el trabajo con propósito es adoración. Cuando los reformadores afirmaron que Dios creó un mundo ordenado, racional y digno de estudio, inspiraron una nueva manera de hacer ciencia. La fe ya no era enemiga del conocimiento, sino su aliada. Científicos como Kepler, Pascal y Newton vieron sus investigaciones como una forma de descubrir las leyes divinas en la naturaleza. Así, la reforma preparó el terreno para la revolución científica, liberando la mente humana del miedo y conduciéndola hacia la exploración y la verdad. Porque como decía Kepler, estoy pensando los pensamientos de Dios después de él. Pero en el centro de todo estuvo lo más importante, el regreso al Evangelio. La salvación ya no se compraba, se recibía por fe. El hombre ya no necesitaba de mediadores porque Cristo abrió el camino directo al Padre. Fue un despertar del alma. El justo por la fe vivirá. La reforma devolvió a millones la esperanza, la paz con Dios y el gozo de una relación personal con Jesucristo. Ese fuego espiritual aún sigue ardiendo hoy. La reforma no solo cambió iglesias, cambió la historia humana. De allí nacieron los principios que hoy sostienen a las naciones: libertad, responsabilidad, educación, ciencia y fe. Todo comenzó con una voz valiente que dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y esa convicción sigue siendo el grito de cada corazón que busca la verdad. Que Dios les bendiga.